Recibo una llamada telefónica. Hola Laura, ¿sabes quién te habla? Te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Esto me genera como un poco de ansiedad y sentimiento porque incrédula dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Te generaba como un poder en ti que tú lo tenías que hacer sí o sí. Debía haber notado que los abusos, tanto verbales como físicos, como sexuales, eran reales y no solamente conmigo. Era una sumisión que yo no tenía otra opción de decir que no y era cierto. Él era Julio Iglesias y tú eras Don Nadie. Soy de las personas que piensa que todo tiene un propósito en la vida. Pienso que mi propósito es contar mi historia. Trabajé para Julio Iglesias en el año 2021 y yo tenía 22 años para cumplir 23. He llegado a la villa de Julio Iglesias porque he visto un afiche diciendo que necesitaban chicas de servicio en Punta Cana. Estábamos en la pandemia, necesitaba el trabajo y vengo de una familia muy pobre y necesitaba salir adelante. Como veo esta buena oportunidad, dije, concho, 25,000 pesos en ese momento era muy bueno porque ofrecían alojamiento y comida. Y yo dije, perfecto. Tuve como una pequeña entrevista con ella. La señorita en ese momento que me estaba respondiendo, que ella me llamó por teléfono y me dijo, mira, vas a trabajar con la persona más importante de República Dominicana, más que el presidente. Y yo como que, wow. No me imaginaba quién era. Nunca me había ido de mi casa, de mi papá. Y estaba un poquito ingenua. Tenía miedo, no lo voy a negar. Cuando me llega la solicitud, yo envío mi currículo de fisioterapia y mi experiencia laboral y todo esto. Uno se imagina que es una persona reconocida y como que en ese momento pues yo lo veía como algo bueno. Señores y señores, por favor, recíbalo al señor Julio Iglesias. El gran Julio Iglesias. Julio Iglesias. Amo la vida y amor. Soy un truán, soy un... El cantante hispano más escuchado de todos los tiempos, uno de los 10 mayores vendedores de discos en la historia de la música, se niega a ser llamado una leyenda viva. Yo no sabía nada de él, de su historia, ni nada, porque pues es un cantante conocido para mis padres, para mis abuelos. Sabía que existía, pero no me sabía mucha música de él. Más me sabía del de su hijo, que era más a mi tiempo. ¿Qué le falta por hacer a Julio Iglesias? Me falta deshacer entuertos. Viene un mal tiempo, parece. Viene la lluvia. Sí. ¿Por qué? Hay que Marie cerrar, Claire, hay ¿dónde que está Marie cerrar un Claire? poquito. Mira, Marie Claire, que está sentadita. ¿Por qué no traes a... Mira, todo el mundo del servicio que haga y cierre todas las puertas. Viene la lluvia. Sí, está tronando. No lo sientes, Marie Claire. Llama a todo el servicio y que vengan a cerrar todas las puertas. Right. They're closed. Como que tiene dos personalidades. No es suficiente. It's not Una enough. personalidad es encantadora, que quiere hacerte sentir lo más cómodo, y una personalidad súper déspota, que busca es quebrarte, humillarte y pisotearte, ¿me entiendes? Ahí empieza como la película de terror. Comienza a alzar la voz que todo el mundo estaba escuchando
volátil, ¡Gafofa! agresivo, Boluda de mierda. humillante. Comenzó a insultarme, yo me voy llorando. Él te minimiza, te hace pequeño cuando habla, porque también él altera la voz. Se escucha en toda la casa. Y eso como que te frisa y te impacta. Y cada vez que yo le voy a decir señor, con una postura de que usted es el señor. Uno se reta. No voy a renunciar tan fácil, ¿sabes? O sea, yo puedo aguantar más. Había momentos que yo me encargaba de ayudarlo de entrarlo a la playa. Yo entro a la playa, venía otra chica y él comienza a preguntarme como, ¿eres libre? ¿Eres libre y te gustaría...? Hasta el momento no entendí nada. La muchacha como que me mira y no sé, y como cuando salimos de la playa ella me dice, ¿tú estás segura de lo que tú acabas de aceptar? Entonces ella me dice, mira, es que él quiere que nos acostemos juntas hoy. Y me explica. Y yo le digo a ella que yo no lo voy a hacer. Que sí, que lo tienes que hacer, que dijiste que sí, no sé qué. Y bueno, en la noche tienes que ir. Yo tengo que ir a su habitación. ¿Qué sientes al ver esta foto? Bueno, un poquito de susto. Cuando la pusieron me brincó el corazón y me da un poco de tristeza recordar todo lo que pasaba allí, Él dormía a qué lado en ese. y tú te acostabas al lado. En el medio y la otra chica del otro lado. Ellos me llamaban 4 o 5 veces a la semana para que yo esté con ellos en su habitación. Yo duré esos 10 meses con ellos y fue en constante. Solamente me dejaban como descansar cuando estaba su esposa con él en Punta Cana o cuando estaba otra señorita con él. Él hacía lo que quisiera conmigo. Cuando él me decía que hiciera algo que yo no quería, a mí no me pasaba por la mente de que yo iba a perder mi trabajo. Yo tenía mucho más temor de cómo él me iba a hablar, de esa agresión verbal que iba a tener hacia mí. La mayoría de las cosas ocurrían a la hora del almuerzo o a la hora de la cena. En esa primera semana vamos a la piscina y entonces él me dice, en España las mujeres andan con los senos al aire en las playas. Entonces todas se quitan los brasieres. Y bueno, yo como que accedo a quitarme el brasier. Yo me acerco porque pienso que me va a decir algo relevante al ejercicio que él está haciendo, cuando me agarra los pezones y me los aprieta durísimo y yo me quedo así, o sea, ¿qué es esto, sabes? Y yo le digo, no, me duele, porque no es solamente que te toque, es que te lastima, ¿me entiendes? Todos los temas de conversación que él tenía eran sexosos. Y me decía, ¿y en qué momento te haces la pajita? Una vez en Bahamas, él me ofreció como meterme los dedos anal y yo le dije que no. No. Yo no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy doloroso. Y yo, por favor, para. Nosotros parábamos cuando él se masturbaba y llegaba. A veces durábamos casi 1 hora y él ni llegaba. Y yo, Dios mío, ¿cuándo esto va a terminar? Porque también en esos momentos me bofeteaba la cara durísimo, así con muchísima fuerza. Horrible. Cuando él se enferma de un pie que tiene calambre,
yo estoy dormida en mi habitación y me mandan a buscar como a la 1 a las 2 de la mañana. Ya yo estaba descansando, que él no podía dormir. Es vergonzoso para mí lo que voy a decir, pero cuando yo voy allá, él me pone a chuparle el pito para no sentir dolor, me dice. Y así yo pasé la noche entera hasta las 6 de la mañana, chupándole el pito, su testículo, y me ponía a chuparle el ano. Y cuando yo paraba, él me jalaba por el pelo para que lo siguiera haciendo, obligado. Y ese día yo no dormí. Hubo una noche donde comienzan estas crisis de él que no puede dormir, crisis de insomnio. Y yo le pregunto, ¿cómo pasaste la noche, Julio? Y él me dice, pues mira, no pude pegar ni un ojo. La chica del servicio pasó toda la noche chupándome el pito para ver si me daba sueño, pero que va, no pude dormir. Como él es un hombre vulgar, yo lo tomo como una broma. Luego que dejo de trabajar allí, ella me cuenta que esto es real. La escucho y caigo en cuenta de que él me lo dijo, pero yo estaba incrédula de lo que estaba sucediendo. Yo no pude hacer nada. No pude ser voz, o quizás darle un consuelo, un abrazo, ¿me entiendes? El último día que trabajé con él fue como una propuesta realmente más firme. A la hora de la cena, él me pone la mano en la pierna y me dice, esta noche, después que cenemos, te vas a poner una camisa larga, sin pantaletas, y vas a venir a mi habitación. Tú y yo vamos a hacer un trío. Y cuando yo lo veo, que me está dando una orden con tanta seguridad, yo, con mucho respeto y humildad, le digo, no, profesor. Entonces me da durísimo en la pierna. ¡Ja! Boluda, tú a mí no me gustas. O sea, me hace quedar como que era una broma, ¿me entiendes? Y yo simplemente como que respiro profundo, ¿sabes? No se arrepiente de nada. ¿Cómo me puedo arrepentir yo con la vida privilegiada que tengo? ¿Cómo? Me daría vergüenza. En este momento la gente que está viendo la televisión y primera te dice, este tío, con todo lo que ha pasado en la vida maravillosa, ¿cómo se va a arrepentir? No, eso lo he tenido bien presente en mi vida. Otras de las bendiciones en su vida han sido... El primer rango era Julio. Era indiscutible y se mandaba lo que él tenía que hacer. Luego las señoritas, que eran de diferentes países de Latinoamérica, obviamente, Colombia, Venezuela, Panamá. Esas eran las señoritas, pero el rango más bajo éramos nosotras, la dominicana, que siempre éramos las chicas de servicio. Las vestía como esclavas y te prohibía que tuvieras contacto con ellas porque decía como que el dominicano o la dominicana era abusiva, como que si le das el dedo te cogen la mano. Ya como de 4 a 5 meses por ahí trabajando allí, ellos nos llevan en grupo al ginecólogo, donde el ginecólogo le hace papá Nicolau a la chica, me ve por dentro todo,
examen también de la sangre, o sea, los análisis de transmisión sexual. Sí me enteré que a las chicas del servicio las mandaron a hacerle exámenes médicos y ellas llegaron como sorprendidas de que les habían hecho exámenes ginecológicos. ¿Y tampoco les dijeron quieren hacerse exámenes ginecológicos? No sé. Es como que al otro día tienen una cita para ir a hacerse tal análisis. Eso era todo así en la casa. Era todo. Él lo imponía. Recuerdo una vez donde estaban buscando personal para trabajar y a él no le importaba el currículum o la educación. Él simplemente miraba una foto y decía, esta me gusta. ¿Por qué te gusta? Porque se ve limpia. Los dominicanos son unos guarros. Guarros es sucios. Cuando a ti te sacan de un sitio, vuelas a otro país donde yo no conocía a nadie y de paso estaba en la casa de otra persona, la cual yo dependía totalmente, tú te vuelves vulnerable. Esa otra persona inconscientemente tiene poder sobre ti. ¿Por qué tú decidiste denunciar lo que estaba pasando con Julio Iglesias? Una, por mí. Porque como él me hizo sentir, cuando yo llegué allí de 22 años, yo tenía mucha inocencia, mucha, usted no se imagina. Y él jugó con eso. Y él lo vio, él vio eso en mí. No tenemos la capacidad cuando estamos como hundidas en tanto maltrato, de verlo. Abusa de tu vulnerabilidad y es donde tú no tienes la capacidad de decir que no.